lo que Friedrich Hayek llama el socialismo en sentido amplio, que es un conjunto de creencias acerca de que se podría reconstruir racionalmente la sociedad, pese a que la sociedad es un orden espontáneo demasiado complejo para poder ser sometido a ese tipo de ordenamiento, es la clave intelectual de todo este problema. El punto fundamental de todo esto es preguntarnos algo: ¿por qué las personas siguen creyendo en el socialismo? Porque el ser humano vivió durante cientos de miles de años en sociedades que no eran sociedades civilizadas, que no eran sociedades a gran escala, eran sociedades tribales. La palabra tribal tiene muchos sentidos para quienes hayan estudiado un poquito de antropología, pero uno de los sentidos clave del tribal es lo que los antropólogos llaman sociedades pantras. Es un pequeño grupo de seres humanos, no muy superior en número a un grupo de chimpancés, que vive en condiciones elementales. Bueno, nuestra especie vivió en esas condiciones durante mucho más de 100.000 años. Podríamos comenzar a discutir cuándo el Homo sapiens comienza a ser Homo sapiens desde el punto de vista estrictamente biológico. Si no entramos en esa discusión y si aceptamos el problema de nuestros antepasados en especies anteriores, pues entonces nuestra especie vivió en esas condiciones durante millones de años. Y solamente en un rango aproximado de los últimos 15.000 contra 200.000 años no es gran cosa. El punto es que solamente en ese último momento de la historia de nuestra especie, cuando no hay ningún cambio biológico que lo justifique, cambia totalmente la conducta de la especie, y una especie que ha evolucionado para vivir en pequeños grupos comienza a vivir en enormes sociedades a gran escala, que llegan a tener la escala numérica y las condiciones que solamente existen en las grandes colonias de insectos. Y obviamente nosotros no somos insectos, sino que entonces, ¿cómo es posible que una especie como la nuestra haya logrado dar este salto evolutivo? Bueno, la clave está en que las nociones que llamamos moral, las nociones acerca de lo que consideramos apropiado en nuestra conducta, que evolucionaron en esos primeros más de 100.000 años de conducta tribal, siguen estando ahí y las seguimos utilizando en pequeños grupos dentro de la sociedad a gran escala. Sin embargo, evoluciona nuestra especie hacia una sociedad a gran escala porque hemos, en un sentido más amplio, superado esta moral tribal y hemos desarrollado una moral civilizada. Significa que moralmente somos una especie, es decir, tiene dos juegos de moral. Decía un gran humorista, Groucho Marx, yo tengo mis principios y si no le gustan tengo otros. La moral es que funciona exactamente así. Tenemos un juego de normas morales y para otras circunstancias tenemos otro. Y eso es normal. Tenemos la moral que usamos para relacionarnos con las personas que no conocemos, que es la moral de la civilización, y tenemos la moral que existía, la moral más primitiva, de los grupos más primitivos que data de nuestra época tribal, que usamos para relacionarnos con los grupos en donde todas las personas se conocen. Es la moral de la familia, es la moral de un grupo cerrado en donde todos comparten los fines y tienen un jefe que establece los medios. Bien, esa no es la moral de la civilización. ¿Cómo puede coexistir dentro del mismo individuo dos juegos completos de normas morales? Bueno, el proceso evolutivo lo explica fácilmente, pero ¿qué problema genera la coexistencia de estas dos normas morales? Investigando el trabajo de dos grandes genios que son Friedrich Hayek y Helmut Schmidt, un economista, premio Nobel de Economía, y uno de los más grandes sociólogos del siglo pasado, podemos descubrir este hecho simple. En la sociedad tribal inicial se desarrolla un conjunto de nociones morales que todas tienen un anclaje instintivo, atávico, primario, en un sentimiento que denominamos envidia. Es el sentimiento que exige la igualdad en todas las circunstancias. La envidia normalmente es maligna, es un vicio, es un pecado, pero tiene una función evolutiva. Hay circunstancias muy raras en que la envidia se justifica. La envidia puede excitarse ante una desigualdad totalmente justificada, vaya, justa, pero también puede excitarse la misma envidia ante una desigualdad que sí sea injusta.
El asunto es que más allá de la justicia y de la desigualdad, el hombre primitivo, el hombre que vivía en esos pequeños grupos, necesitaba mantener la comunidad de fines. Y para mantener la comunidad de fines, necesitaba restringir toda diferencia, y para restringir toda diferencia evoluciona ese poderoso sentimiento atávico de envidia que constantemente nos hace odiar y querer destruir a todo lo que se destaca o se hace diferente al resto. Eso que es superado, restringido, hundido dentro del individuo, condenado, considerado abyecto, terrible, monstruoso, por la moral de la que y con la cual evoluciona la civilización, sigue estando ahí yacente dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada individuo. Seguimos siendo aquel ser primitivo que vivía en pequeños grupos. Solamente que ese ser primitivo que está dentro de cada uno de nosotros existe en una civilización a gran escala. La diferencia entre estas dos cosas, tarde o temprano, tiene que producir problemas. La envidia es una tábila que causa enormes problemas dentro de la civilización. ¿Qué es eso que llamamos envidia? ¿Y por qué yo digo que es el axioma moral del socialismo? La envidia es ese poderoso sentimiento igualador, ese sentimiento de que es injusto que otro obtenga lo que yo no obtengo. Ese sentimiento dado al suyo es un sentimiento que existe no solamente en el ser humano, sino incluso en otros primates, como vamos a ver dentro de un momento. Sin embargo, Rawls nos dice, en uno de sus trabajos más importantes, que el principio de diferencia representa en efecto el acuerdo de considerar la distribución de talentos naturales en ciertos aspectos como un acervo común y de participar en los beneficios de los que han sido favorecidos por la naturaleza, y quienes quiera que sean, estos favorecidos por la naturaleza no tienen, según John Rawls, de hecho a beneficiarse de aquellas ventajas que él llama dones de la naturaleza, sin resarcir a los menos favorecidos por la naturaleza. Lo que está diciendo John Rawls es que los inteligentes están obligados a subsidiar a los idiotas, los trabajadores están obligados a subsidiar a los vagos, los eficientes están obligados a subsidiar a los ineficientes. Todo aquel que tenga un talento, todo aquel que tenga una habilidad que según Rawls le ha sido otorgada por la naturaleza a la cual no tiene derecho, estaría obligado a subsidiar a aquel que no posea esa habilidad. Eso es lo que nos está diciendo John Rawls, y lo bonito, no solamente porque lo dice de una forma literariamente hermosa, sino que hay un sentimiento atávico que lleva al ser humano a pensar que esa idea es correcta, y esa idea incluso es prehumana. Este experimento que le iguala al profesor Rawls con un mono capuchino. No estoy diciendo que el profesor Rawls es un chango. Lo que estoy tratando de decir es que la base instintiva de lo que él sostiene va más allá de nuestra especie y la comparten otros primates. En este experimento lo que se hace es entrenar a los monos capuchinos para hacer una labor extremadamente simple. Y a cambio de eso reciben un premio. El premio es una rodaja de pepino. Para el mono capuchino, la rodaja de pepino es realmente un premio muy atractivo, digamos. Sin embargo, al otro mono capuchino no le van a dar rodajas de pepino, le van a dar uvas. La uva, para el mono capuchino, es algo muchísimo mejor que la rodaja de pepino. ¿Qué ocurre cuando el mono que estaba muy feliz de que le pagaran con rodajas de pepino, observa que al otro chat no le pagan con rodajas de pepino, sino que le entregan uvas? ¿Pepino? No la pongo. Uva. Otra uva. Observen. Pepino. Exige. Uva. Roca. Prueba la roca contra la pared. Devuelve la roca. Pepino. Bien,
bastante evidente que lo que el ser humano denominamos los propios seres humanos envidia es el mismo tipo de conducta que estamos observando en el capuchino. Quiere decir que, aunque no podemos decir que el capuchino siente envidia, pero lo que sí podemos decir es que el capuchino tiene una conducta envidiosa. O sea, todas las características de su conducta son las que en un ser humano se caracterizarían de motivadas por la envidia. Es decir, es un sentimiento igualador que es prehumano y compartimos incluso con otras especies de primates. Mohandas Karamchand Gandhi decía que no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Lo que ocurrió con la evolución de la civilización, lo que ocurrió cuando el ser humano se hizo capaz de superar la limitación de la envidia y de salir de los fines comunes de los pequeños grupos, fue que se liberó de las cadenas internas que tenía en la forma primitiva de existir como ser humano y se convirtió en individuo. La individualidad es la conquista que permite hacer avanzar la civilización. Ahora bien, yo lo que trato de hacer aquí es presentarles la combinación de la investigación de Hayek y Schwepp, pero antes quiero decirles que los intelectuales socialistas no son para nada ingenuos y saben perfectamente de lo que se trata. Uno de los más grandes socialistas británicos, socialistas fabianos, en el sentido amplio, el primer conde de Russell, Bertrand Russell, nos dijo que la envidia es la base de la democracia. Heráclito dice que se debiera haber ahorcado a todos los ciudadanos de Éfeso por haber dicho: no puede haber entre nosotros ninguno que sea el primero. El sentimiento democrático de los estados griegos, casi en su totalidad, debió de haber sido inspirado por esta pasión. Y lo mismo puede decirse de la democracia moderna. Es cierto que hay una teoría idealista según la cual la democracia es la mejor forma de gobierno. Y yo por mi parte creo que la teoría es cierta. Pero no hay ninguna rama de la política práctica en donde las teorías tengan la fuerza suficiente para efectuar grandes cambios. Y cuando esto ocurre, las teorías que lo justifican son siempre el disfraz de la pasión. Y la pasión que ha reforzado las teorías democráticas es indiscutiblemente la pasión de la envidia. Bueno, el problema es que si Arthur, cuando habla de democracia, está hablando de lo que llamaríamos socialdemocracia, es decir, de socialismo en sentido amplio. Lo que nos está diciendo Sir Arthur es que efectivamente la pasión en la que se fundamenta el socialismo es la pasión de la envidia. Hayek nos aclara que la evolución espontánea de la moral nos dejó frente a dos códigos morales potencialmente contradictorios que han de coexistir en la civilización. Nos dice que nuestros instintos morales, nuestros sentimientos espontáneos, han evolucionado durante probablemente cerca de 1 millón de años, que la raza humana se dedicó a la caza menor y a la recolección en grupo. La gente que solo se conocía cara a cara, sino que también actuaba en un conjunto de objetivos claros y comunes, fue durante un largo tiempo que precedió al desarrollo de lo que llamamos civilización, que el hombre adquirió lo que podríamos llamar sus respuestas genéticas. La evolución de la tradición moral que nos permitió construir un orden amplio de colaboración internacional exigió la represión gradual de estos instintos básicos de altruismo y solidaridad. Ahora bien, Hayek habla en su obra de los instintos básicos de altruismo y solidaridad. El problema que yo encontraba con esto es que el altruismo y la solidaridad pueden explicar un instinto igualitario, pero no pueden explicar que este instinto igualitario se sostenga, que ese sentimiento igualitarista forzado se sostenga contra toda evidencia en medio de la desgracia. No pueden explicar que alguien esté dispuesto a sacrificar, matar, asesinar, destruir sociedades enteras y vidas en nombre de ese principio de igualdad. El altruismo y la solidaridad, si se tropezasen con esos resultados, por su propia naturaleza retrocederían aterrados. Tiene que haber otra cosa. Y claro, también aclara Hayek, y es importante decirlo, que si pretendiéramos aplicar las rígidas pautas de conducta propias del microcosmos, es decir, de esos pequeños grupos en los cuales subsiste nuestra forma primitiva de hacer las cosas, nuestra forma altruista, solidaria e envidiosa también de hacer las cosas,
que caracteriza a la pequeña banda, la sociedad banda, la mesnada, a la jauría, sobre la sociedad de gran escala, destruiríamos a la sociedad de gran escala. Pero si pretendiésemos aplicar a los grupos básicos en los que existe nuestra sociedad, a la familia, a los pequeños grupos que siguen existiendo y que son necesarios y que son la clave también de la civilización, las normas morales evolucionadas para operar a gran escala con extraños, destruiríamos la cohesión de los grupos pequeños. Dicho de otra forma, sí, dentro de la sociedad en el cual tenemos una moral impersonal que opera en función de la justa distribución, también tenemos grupos que operan por altruismo y solidaridad absoluta. La familia es el mejor ejemplo de ello. Y ambos tienen que coexistir y el hombre tiene que tener la capacidad de aplicar ambos conjuntos de normas morales a cada conjunto de circunstancias específicas. El problema es que el conjunto moral que traemos desde hace más de 1 millón de años intenta imponerse sobre lo que nos permite existir en sociedad a gran escala desde hace alrededor de 10.000 años. Este es el verdadero problema. Ahora, Schweck nos dice que su intención cuando escribe un libro extraordinario que yo le recomiendo a todo el mundo, que se llama La envidia y la sociedad, es que explicar a modo de teoría cómo se ha llegado a una serie de normas determinadas de comportamiento que actúan en todo grupo y en toda sociedad sin las que no es posible la convivencia social, pero que estas normas de conducta son contrarias a nuestros instintos primitivos más hondamente sentidos. Y también entender que esos instintos primitivos más hondamente sentidos son los que se califican como sentimiento de envidia, instinto envidioso, atavismo envidioso. ¿Cómo describe Schweck la envidia? Nos dice que el gozo por la pena de recién venido que todavía debe fundirse en el grupo, la alegría por las sanciones que se le aplican a cualquier miembro no conformista en un grupo, es lo que convierte automáticamente a cada miembro en un perro vigilante. La sociología del poder y del dominio debería tener en cuenta el factor de envidia cuando se observa que algunos de los que se someten al poder desean que otros que todavía han logrado sustraerse a su influjo, se sometan también para ser todos igualados. Esta es la base fundamental del sentimiento envidioso, es igualar hacia abajo, jamás va a ser igualar hacia arriba. Y lo que es más importante, cuando alguien se somete, y si hay algo que no puede soportar, es que haya otros que no se han sometido a la misma autoridad que se sometió él. No es diferente el grupo de fans de un artista famoso que una pequeña tribu o el Partido Comunista de la motivación de su sentimiento envidioso. Se trata de que aquello a lo que no se puede acceder se le debe negar a todos los demás. Ese sentimiento básico es lo más destructivo que puede existir en la sociedad, pero sin embargo es lo que lleva a una madre a decirle a sus hijos: yo los quiero a todos por igual, que no debe desencadenar la envidia de unos hermanos con respecto a otros, de que debe tratarlos por igual, aunque eso no sea justo, porque no son iguales. Cuando tratamos de llevar ese igualitarismo a la sociedad en gran escala, ponemos en riesgo las bases morales que han permitido la evolución de esa sociedad a gran escala. Schweck afirma que no solamente se trata de que la envidia sea uno de los factores de cohesión de los grupos menores, sino que también que el manejo de la envidia, de la represión de la envidia, depende de que los grupos menores evolucionen en sociedades a gran escala. Los grupos menores y las familias cuyos miembros no acertaron a desarrollar sensibilidad bastante frente a la amenaza de envidia, a la larga se mostraron incapaces de formar los grupos mayores para conquistar su medio ambiente. ¿Cómo evoluciona la humanidad a partir del momento en que, por razones que jamás conoceremos, algunos grupos logran restringir la envidia universal que siente igual que nosotros el capuchino? Pues aquellos que logran restringirla, aquellos que logran reprimirla, comienzan a evolucionar en grupos de mayor tamaño porque logran desarrollar la división del trabajo y la división del conocimiento. Y al crecer en número, tienen lo que es la clave de la evolución de toda cultura,
los grupos mayores, por el simple hecho de hacerse mayores, van a desplazar, conquistar o convencer al resto. El resto, cuando vea que prosperan más que ellos, va a adaptar sus costumbres y las va a copiar. Si no las adopta y las copia voluntariamente, va a ser desplazado territorial y militarmente por los grupos de mayor número. Así funciona la humanidad y sigue funcionando así. Es normal que tendamos a copiar a los que tienen éxito. Es perfectamente normal. Esencialmente, ¿qué es lo que estoy tratando de decirlo? El ser humano evoluciona cuando logra superar el instinto envidioso. Imagínense que vivimos en una sociedad en la cual estamos comenzando recién a descubrir la agricultura. Y en esta sociedad en la que estamos recién comenzando a descubrir la agricultura, todos sembramos algo, pero mi amiga Alejandra logra sacar una cosecha 5 veces mayor que la de todos los demás. ¿Qué decimos? Felicitaciones, Alejandra, explícanos cómo lo hiciste. No, eso no es lo que decimos los seres humanos. Los seres humanos lo que decimos es bruja, quémenla. Cada vez que alguien logra algo, hace algo, inventa algo, desarrolla algo mejor que los demás, todos tenemos un sentimiento doloroso, desagradable, que hay que encerrar, que hay que proscribir, de odio, de rabia, de envidia. Cuando ese sentimiento de envidia se sobrepone a la conducta que permite la evolución social, la sociedad no evoluciona. Pero cuando vivimos en una sociedad en la cual la gente se avergüenza de su envidia y comenzamos a observar qué hace Alejandra, y de tanto imitarla terminamos por imitar las cosas que hace que producen más trigo, y así evolucionamos. Esa clave es la que lleva al desarrollo de la civilización, y ciertamente esa afirmación de Schweck se puede conciliar con Hayek cuando dice que los esquemas de convivencia basados en instintos únicamente apropiados a las pequeñas agrupaciones que caracterizaron a los estadios primitivos de la humanidad son instintos genéticamente adquiridos, básicamente no son apropiados para la evolución de la humanidad en un estadio civilizado. Es evidente que el hombre primitivo considera como normal la igualdad a todo trance, y es evidente que para la mente primitiva no hay ninguna explicación posible de la diferencia como no sea la hechicería. Ahora bien, una vez que hemos superado la teoría de la hechicería, el instinto envidioso necesita otra justificación que no sea decir es bruja, quémenla. Y una serie de intelectuales, entre ellos Karl Marx, uno de los más destacados, desarrollan una serie de teorías filosóficas, económicas y casi religiosas para justificar el instinto envidioso, que son esencialmente falsas, pero en las cuales la gente se empeña en creer por la misma razón que se empeñaban en creer, y algunos todavía se empeñan en creer, en la hechicería, porque les permite justificar, racionalizar y exponer como bueno y como válido su instinto envidioso. Quienes se empeñan en creer, como dice Schweck, en la teoría de la explotación de Marx, pese a que se ha demostrado hasta la saciedad su falsedad, no están haciendo otra cosa que utilizando un nuevo mecanismo para justificar lo que sus antepasados justificaron con la creencia en la hechicería. Ahora bien, ¿por qué yo digo que la envidia se reinventa como justicia social? Permítanme citar Spencer. La firme creencia de que el Estado debe poner remedio a todas las miserias de cualquier especie que sean para no ocurre al inquirir si hay otros medios de evitar alguna de ellas, y si aquella de la que se trata en cada caso concreto es susceptible de aplicar otros medios. Fundamentalmente lo que nos están diciendo es que tenemos que eliminar toda diferencia, sí y porque sí. Ahora bien, si nosotros hemos comprendido que permitir la diferencia tanto horizontal como vertical es lo que ha permitido la evolución de la sociedad, restringir y no justificar la envidia es lo que ha permitido el surgimiento de la civilización, debemos entender ahora nuevamente que decir que el principio de diferencia representa en efecto el acuerdo de considerar la distribución de los talentos naturales en ciertos aspectos como un acervo común y de participar en los beneficios de esta distribución, cualesquiera que sean,
y aquellos que han sido favorecidos por la naturaleza, quienes quiera que ellos sean, pueden obtener provecho de su buena suerte solo en la medida en que mejoren la situación de los no favorecidos. Los favorecidos por la naturaleza no podrán obtener ganancia por el mero hecho de estar más dotados, sino solamente para cubrir los costos de su entrenamiento de educación y para usar sus dones de manera que también ayuden a los menos afortunados. Significa que el instinto envidioso nos está exigiendo esclavizar a los más talentosos en favor de los menos talentosos, esclavizar a los inteligentes en favor de los idiotas, esclavizar a los trabajadores en favor de los vagos, esclavizar a los capaces en favor de los incapaces. ¿Qué se requiere para hacer eso? Llegar a una sociedad totalitaria. ¿Y cuál es el producto de una sociedad totalitaria? Ese que está ahí. Ese es el único caso, que al menos yo conozco, en que la sociedad totalitaria, igualitarista socialista, se llevó hasta sus últimas consecuencias. Camboya, cuando fue la República de Kampuchea Democrática dirigida por el camarada Pol Pot, que en menos de un año exterminó al 33% de la población del país. Acabó totalmente con toda forma de propiedad individual, vació completamente las ciudades y colocó a todos los habitantes en un sistema de gigantescas cooperativas absolutamente igualitarias, en que todo era colectivo hasta la gota. El grado al cual se puede llegar de destrucción no tiene que ser tan alto, pero indudablemente el asunto es, como nos dice Hayek, que una vez que se admita que el individuo es solamente un medio para servir a los fines de una entidad más alta, llamada sociedad o nación, síguense por necesidad la mayoría de aquellos rasgos de todos los regímenes totalitarios que nos espantan. Desde el punto de vista del colectivismo, la intolerancia, la brutal represión del resentimiento, el completo desprecio por la vida y la felicidad del individuo son consecuencias esenciales e inevitables de la premisa básica. El colectivista puede admitirlo y a la vez pretender que su sistema sea superior a uno en que los intereses, entre comillas, egoístas del individuo puedan obstruir la plena realización de los fines que la sociedad, una mera entelequia, persigue. Todos estos principios ideológicos no son más que la moderna y muy compleja racionalización del más primitivo instinto primate de la envidia. Y el problema fundamental es que lleva a grados de destrucción monstruosos. Si ustedes ven estas dos fotos, se dan cuenta que son personas que murieron de hambre, pero no pueden distinguir a simple vista a cuál de esos dos genocidios pertenecen. Uno es el genocidio que practicaron en sus campos de concentración los socialistas internacionalistas revolucionarios soviéticos, y el otro es el genocidio que practicaron en sus campos de concentración los nacionalsocialistas alemanes. Están invertidas. La que aparece del lado del holocausto es la que corresponde a los soviéticos, y la que aparece del lado de los soviéticos es la que corresponde al holocausto. Pero los libros que les estoy colocando son libros que fueron escritos para negar que esos genocidios ocurrieron. Son exactamente iguales. Están basados en el mismo principio moral. Ambos están basados en una forma de racionalización de la envidia y puede llegar no solamente al empobrecimiento de la miseria, sino inclusive al genocidio. El punto clave de todo esto es que si no entendemos cuál es la base instintiva dentro de nuestra especie, para que lograr restringir, lograr proscribir, lograr atar, encadenar al salvaje que cada ser humano civilizado lleva por dentro, estaremos siempre amenazados por el regreso de la barbarie, como podemos comprobar simplemente viendo a nuestro alrededor. Muchísimas gracias.